Bienvenidos a este breve recorrido por la evolución de la lingüística del siglo XX y sus máximos exponentes. Comenzaremos desde finales del siglo XIX, donde se realizaban estudios lingüísticos, históricos, comparativos y evolutivos. El punto de partida de las nuevas tendencias de la lingüística está en el libro que recopila los cursos dictados por Ferdinand de Saussure en la Universidad de Ginebra entre 1906 y 1911. Su teoría es el estructuralismo. Basándose en el estudio descriptivo, afirma que se deben estudiar las lenguas atendiendo a su realidad. Distinguió los significados de lengua, habla y lenguaje. Su metodología de estudio se basa en dualidades que llamó dicotomías: lengua-habla, diacronía-sincronía, lingüística interna y externa, mutabilidad e inmutabilidad del signo. Y así nace la Escuela de Ginebra, en la que los discípulos de Saussure, Charles Bailey y Albert Schweitzer, en 1928 presentaron el primer Congreso Internacional de Lingüística, una ponencia en la que apoyaban y afirmaban las dicotomías ya expuestas por el maestro de Ginebra. Pero un año más tarde, Trubetskoy, Jacobson, Karszewski y Mathesius, todos integrantes del Círculo de Praga, expusieron sus teorías en el primer Congreso de Filología Eslava en contra de las dicotomías osirianas, las cuales fueron objeto de ataque a partir de entonces. El Círculo de Praga, en líneas generales, investigó sobre fonología y fonética y sentó las bases del desarrollo de la lingüística teórica, la moderna crítica literaria y el desarrollo de la filología de las lenguas eslavas. En la actualidad se considera a la fonética y a la fonología como los dos costados de un mismo objeto de estudio. Continuando en la línea y con los discípulos del estructuralismo, destaca la Escuela de Copenhague, representado por Louis Hemslev, Viggo Brondal y H. Uldal. Viggo Brondal se esforzó por llegar a la discriminación lógica de las partes de la oración. Louis Hemslev, quien consideraba la lengua como una estructura y sistema, crea la glosemática, la cual propone un aparato conceptual riguroso capaz de describir el conjunto de las lenguas naturales en la variedad de sus usos. La glosemática, además, fue un intento de formalización de las estructuras lingüísticas y de profundización de determinados conceptos osirianos que son expresión, contenido, forma y sustancia. Paralelo a los estudios estructuralistas se daban las investigaciones de la lingüística norteamericana, que partían de los trabajos etnográficos, ya que debía establecer aspectos culturales, sociales y religiosos de la población indígena. Su material de trabajo se trata de la recolección de la tradición oral de los pueblos indígenas por no existir material escrito, tomando en cuenta que los sociólogos plantean que una lengua aparece como el espejo de la actividad de los hombres que la hablan. La interrelación entre la sociedad y el lenguaje es considerada por la sociología del lenguaje y se establece la existencia de dos entidades separadas, que son lenguaje y sociedad, y se estudia la una a través de la otra. La orientación estructuralista en la lingüística norteamericana procede de Edward Sapir y Leonard Bloomfield. Sapir y su trabajo relativista distingue entre el sistema objetivo de los sonidos y el sistema interior. El estudiar la lengua desde estas dos perspectivas le permitió establecer que un par de lenguas distintas que están emparentadas genealógicamente tienen identidades estructurales distintas y podría tener similitudes fonológicas. Por su parte, el filólogo Bloomfield, desde el distribucionalismo, dedicó sus estudios, al igual que Sapir, a las lenguas indígenas de Norteamérica y publicó en 1933 su obra Language, ya persuadido de que podía hacer un estudio lingüístico sin recurrir a un sistema psicológico, y su aspiración fue la de hacer de la lingüística una ciencia independiente de las demás. Mencionamos también al alemán Walter Porsig, quien prestó atención a los problemas de las comunidades idiomáticas, las clases sociales y sus lenguajes. Por su parte, Noam Chomsky, con su revolucionaria teoría gramática generativa transformacional, que fue expuesta en su obra Estructuras sintácticas en 1957, desarrolla un estudio sintáctico opuesto a la semántica, a la fonología y morfología. Se refiere a gramática generativa a un sistema de reglas que describe estructuralmente las oraciones, ya que cada hablante expresa sus conocimientos sobre su lengua, pero no quiere decir que tenga conciencia de las reglas de la gramática de la misma. Es entonces cuando la gramática generativa pretende especificar lo que el hablante sabe efectivamente, pero no lo que diga sobre su conocimiento. Trasladémonos hacia Uruguay, donde el filólogo rumano Eugenio Coserio, en la Universidad de Montevideo para 1962, en su trabajo Lecciones de Lingüística General, realiza una crítica sobre relación al objeto de estudio de la lingüística, argumentando que la lingüística solo se ha centrado hasta ahora en el nivel histórico, en el estudio de las lenguas, por lo cual plantea la necesidad de una lingüística del hablar,
discurso o del texto, necesarias para entender mejor el lenguaje y el funcionamiento de las lenguas. Ese mismo año, André Martinet partió del funcionalismo desde el pensamiento del Círculo de Praga, insistiendo en la función de la lengua como medio de comunicación y que éste es doblemente articulado. Las unidades las llama monemas, unidades significativas mínimas que pueden ser segmentadas en fonemas, las unidades de la segunda articulación. Así llegamos a los años 70, donde Michael Halliday, con su propuesta teórica, implicó el cuestionamiento de los planteamientos osirianos y de Labov, y crea un nuevo modelo para el lenguaje integrando el componente sociocultural en lo que llamó gramática sistémica funcional. Finalizamos en los años 80 con los estudios de Van Dijk, quien analiza la lingüística del texto, el cual adquiere una identidad muy distinta a la concepción general. El texto es una unidad lingüística y comunicativa, y de ella se analiza la estructura gramatical. Van Dijk establece las diferencias técnicas entre texto y discurso. El texto es un conjunto de elementos lingüísticos organizados según reglas de construcción, mientras que el discurso es la emisión concreta de un texto por un enunciador en un contexto. Así finalizamos nuestro breve recorrido y a este punto se logra esbozar la evolución que convierte la lingüística en una ciencia que permite aportes teóricos y en la que a lo largo del siglo XX muchos de sus investigadores discutieron, dudaron y profundizaron en las propuestas ya hechas. Así las visiones se amplían y nunca dejan de fascinar a los estudiosos para hacer de finales del siglo XX el abreboca para una ciencia que tiene aún mucho por ofrecer. Si el video te gustó, dale pulgar arriba. ¡Chao! I turn the music up, I got my records on. I shut the world outside until the lights come on. Maybe the streets are alive, maybe the trees are gone. I feel